Capítulo 11. El Evangelio y nuestras relaciones. Cuando nuestro primer hijo tenía apenas 6 meses, mi esposo y yo planeamos pasar nuestra primera noche lejos de casa. Como es natural, le escribí a los abuelos un manual completo. Esta es una pequeña cita de la sección acerca del sueño. Sí, el manual tenía tantos temas que fue necesario dividirlo en secciones. Él se acuesta entre las 7 y las 8 de la noche. Estén pendientes de las señales de cansancio. Es mejor acostarlo más hacia las 7 o 7:30. Si van a darle un baño, empiecen desde las 6:30 para que esté listo para la rutina de la hora de acostarse. Entrar en la habitación con luz tenue, ponerle un pañal limpio, ponerle la pijama, ponerle la bolsa de dormir, darle un biberón, darle un chupete y arrullarlo hasta que se duerma. Acuéstenlo sobre su espalda cuando esté casi dormido, pero todavía despierto, sin mantas ni animales de felpa en su cuna. Si el ruido del fondo está encendido y la habitación está oscura, por lo general se acuesta sin problemas o llora muy poco. Está bien que te rías de mí. Yo misma me río de mí. Y con toda seguridad, el abuelo y la abuela también. Mis intenciones con aquel manual eran buenas. Yo quería que mi hijo gozara de las comodidades que mamá y papá le ofrecían en brazos de otras personas que iban a cuidar de él. Sin embargo, detrás de esas buenas intenciones, mis actitudes incorrectas del corazón imponían ciertas exigencias. El abuelo y la abuela tenían que satisfacer mis expectativas para poder amar a mi hijo y hacerme feliz. Yo soy la única persona que sabe cómo cuidar a mi hijo. Cualquier otra hará un trabajo insuficiente a la hora de satisfacer sus necesidades. Una persona que me respeta acatará todas mis preferencias. Estas frases no aparecían en el manual, pero mis expectativas, preferencias y estándares eran una receta para la atención en las relaciones. Ambas parejas de abuelos fueron pacientes en el proceso de ajustarnos a este nuevo aspecto de la relación, pero el proceso no estuvo exento de dificultades. Como podrás imaginar, ellos no siempre siguieron nuestras reglas. Nosotros no siempre tuvimos expectativas razonables. No pudimos comunicarnos ni entendernos perfectamente todas las veces. Años después, considero que me va bien si las instrucciones que dejo cuando mis hijos grandes y pequeños quedan bajo el cuidado de los abuelos se limitan a gritar: «Gracias, nos vemos más tarde», al mismo tiempo que salgo por la puerta. Todavía comunicamos los puntos esenciales, pero he mejorado en confiar en Dios, en los demás que son dignos de confianza y en reconocer que no poseo el único método de crianza correcto. El mensaje de la cultura: a mi manera, de mamá o nada. Las relaciones en la maternidad son complicadas. Existe una tensión con los abuelos por no seguir los horarios de la merienda, incomodidad con tu amiga de la iglesia que cree que los niños siempre deberían quedarse en la reunión de los adultos cuando a ti te conviene más tenerlos en la guardería. Conversaciones incómodas con la mamá que piensa que amamantar puede funcionar siempre y cuando te esfuerzas lo suficiente. Reacciones equivocadas cuando acabas de tener un aborto espontáneo y tu amiga se queja por su embarazo, entre muchas otras situaciones. Cada relación, conversación e interacción puede ser una amenaza a tu identidad como madre, haciéndote sentir avergonzada o pequeña. O puedes optar por ignorar eso y no importarte lo que las demás personas piensan, porque tu manera de hacer las cosas es la única manera relevante. Todos estos problemas producen resultados como rupturas, aislamiento y falta de perdón en nuestras relaciones. La cultura occidental es bastante individualista. Tiene la tendencia a elevar al yo y las elecciones personales por encima del bien común o los sentimientos del grupo. Cuando la elección personal es venerada, creemos que todas las demás personas deberían tolerar, alentar y promover nuestras preferencias individuales.
En décadas recientes, esto también se ha convertido en el marco de referencia para la maternidad y el lente a través del cual vemos nuestras relaciones con las demás personas. Cuando los demás no se ciñen a nuestras expectativas o al manual sobreentendido que hemos creado para nuestros hijos, respondemos abierta o pasivamente negando el amor, la comunión y el gozo de nuestros hijos. La cultura nos dice que para tener relaciones pacíficas debemos afirmar y estar de acuerdo con las preferencias de los demás. La amabilidad está siempre condicionada al ofrecimiento de amabilidad. Si alguien quiere respetarnos, dicha persona afirmará lo que nosotros hacemos y alentará nuestra libertad para hacer lo que nos parezca correcto. Incluso dentro de la unidad familiar, es la madre quien toma la mayoría de decisiones sobre el cuidado de los hijos, las preferencias de estilo de vida y los métodos para nutrir a los hijos. Esto pues se resumirá básicamente en lo dicho: se hace a mi manera o nada. La cultura puede hacer parecer que la opinión de papá, especialmente en los primeros años, es irrelevante, ignorante e inferior a los instintos superiores y perfeccionados de la mamá osa. ¿Es este el plan de Dios para nuestras relaciones? Amar, aceptar y disfrutar solo la compañía de quienes cumplen con nuestras expectativas sociales y afirman, o por lo menos toleran, nuestro estilo de vida predilecto. A pesar de la complejidad de nuestras relaciones en la maternidad, la provisión de Cristo en el Evangelio y el ejemplo que nos dejó nos ayudan a extender gracia, a ejecutar justicia y a pasar por alto las ofensas en conflictos grandes y pequeños. Una salvedad: las relaciones experimentan diferentes niveles de salud. Este capítulo trata principalmente de las ofensas, las angustias y las tensiones que surgen a raíz de expectativas erróneas, elecciones diferentes, influencias ligeramente negativas y momentos desagradables. Los conflictos y factores de estrés que son normales y que experimentamos en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, las relaciones en las que existe maltrato físico, emocional o sexual, o alguna influencia o comportamiento extremadamente perjudicial, abuso de sustancias, obscenidad extrema, racismo, problemas mentales constantes, etc., requieren probablemente un manejo diferente que no trata este capítulo. Dios siempre llama a los seguidores de Cristo al perdón, pero también nos llama a la protección y a la justicia. Está bien fijar límites en las relaciones como una expresión de amor y contactar a las autoridades competentes en caso de que sea necesario. El proceso de discernir aquellas situaciones es mucho más eficaz en comunidad con otros creyentes que pueden ayudarte a saber cómo proteger mejor tu corazón y tu mente, y los corazones y las mentes de tus hijos. El mensaje del Evangelio: creación, a la manera de Dios o nada. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio instrucciones para su vida sobre la tierra, una especie de manual. Las expectativas de Dios para su nuevo pueblo nacían de su amor por ellos, el cual era esencial para su prosperidad y su vida misma. Él quería tener una relación con ellos, pero una relación con un Dios santo exigía completa obediencia a sus mandatos que fueron comunicados claramente. Dios ordenó: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Adán y Eva debían usar toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Pero no se les permitió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si bien el primer hombre y la primer mujer recibieron responsabilidad y autoridad, como hemos recibido los padres, ellos no eran los dioses del huerto. Antes bien, ejecutaban el plan perfecto de su Padre para la vida en su creación. Caída por nuestro propio camino. Sin embargo, en lugar de ir en la dirección de Dios
y obedecer sus mandatos en el huerto, Adán y Eva desobedecieron. En sus corazones dudaron de él y comieron del árbol prohibido después de ser tentados por una serpiente. Hicieron lo que mejor les parecía, elevando los deseos personales por encima del mandato colectivo de Dios para la creación. Como Adán y Eva rechazaron los caminos de Dios, todos heredamos el pecado. Seguimos las pisadas de ellos, rechazando la verdad del buen diseño de Dios a cambio de nuestra propia visión del mundo. En particular, como madres, esto significa que diseñamos nuestros propios manuales para nuestros hijos con expectativas explícitas o implícitas para nuestras relaciones. Si nuestros hijos no tienen permitido usar un iPad o comer brownies antes de la cena y vemos que los demás rompen nuestras reglas, hacemos sonar las trompetas y traemos nuestro ejército. O puede ser más sutil, pensamos, esto está bien para tu hijo, pero no me digas cómo criar al mío. Yo soy la diosa de este huerto y yo decido lo que es mejor. Cuando alguien cuestiona nuestro estilo de vida, desafía nuestras decisiones o nos da una opinión contraria, nos resentimos y quejamos, esperando el momento de expresar desagrado de manera pasiva. Estratégicamente rehusamos tener comunión con las personas que no acatan nuestras normas de crianza o que nos hacen sentir menos que madres extraordinarias. Porque si transigimos, sentimos que fracasamos en el trabajo en el que más ansiamos triunfar. No quiero decir que no deberíamos tener ideales o normas en la crianza. Es bueno tener planes y deseos para nuestros hijos. El problema radica en pensar que nuestras preferencias son el bien supremo para nosotras y para nuestros hijos, y ver los comentarios y las elecciones de los demás como una ofensa personal, en lugar de buscar en la palabra de Dios nuestra norma para la vida y las relaciones. Redención. Cristo abre un nuevo camino. En vez de rechazarnos para siempre por rebelarnos contra sus caminos, Dios proveyó un camino para la reconciliación. Él sabía que no podíamos obedecer sus mandamientos buenos, perfectos y santos. El único camino a la libertad vino por medio de un acto de justicia divina. Dios envió a su Hijo, el cual nunca cedió a la tentación para hacer lo que le parecía, para hacerlo pecado por nosotros, a fin de que pudiéramos conocer y seguir el camino de Dios para nuestra vida por medio de Cristo. Jesús compró nuestro acceso a una relación correcta con Dios, libre de la expectativa de cumplir todas sus leyes, porque Él tomó el castigo que nosotras merecíamos, la ira de Dios, su ausencia de comunión, su brazo fuerte de justicia y su derecho a cobrar venganza. Esto debería servirnos para no responder como el siervo que se negó a perdonar. En Mateo capítulo 18 del verso 21 al 35, ni como el fariseo que fue condenado en Mateo capítulo 23 del versículo 4 al 7. La reconciliación radical y la gracia que Dios con nosotras en Cristo, cuando fallamos en satisfacer sus expectativas buenas y perfectas, supone que debemos extender a otros la gracia radical, perdonándolos 70 veces 7. También significa que necesitamos humillarnos delante de nuestro Mesías, valorando la relación y el servicio por encima de nuestras agobiantes preferencias personales. Consumación. El camino a un mejor Edén. Un día, cuando cada rodilla se incline delante de Él, nuestros manuales de maternidad serán vergonzosamente insignificantes comparados con la revelación de su plan perfecto. Él vengará, retribuirá y juzgará cada ofensa sobre la tierra, porque sabemos que hay un desenlace cuando Cristo volverá y Satanás será lanzado al lago de fuego. Podemos esperar el momento cuando gozaremos de una relación perfecta con la familia de Dios, personas resucitadas, con cuerpo, que aman, gozan y celebran el camino de Dios para siempre, e incluso nuestras múltiples y variadas preferencias.
La gracia no es un boleto gratuito. Es posible empezar a entender esta relación costosa que Dios nos da en Cristo y aún así que no se refleje en nuestra vida cotidiana. Cuando el abuelo y la abuela acuesten al bebé 2 horas más tarde y no como les pedimos. Cuando nos enteremos de que vieron una película que nos parece demasiado aterradora, persiste la pregunta: ¿cómo extendemos gracia sin darnos a los demás un boleto gratuito para hacer lo que quieran? Aunque no sé la respuesta a esa pregunta para cada situación, con mayor frecuencia termino preguntándome: ¿es esta una preferencia personal? ¿Estoy faltando al amor o este es un pecado nocivo contra Dios y contra mi hijo que debo confrontar en amor? La gran mayoría de las veces, en el contexto de las relaciones con personas de confianza, se trata de una incómoda violación del manual materno que yo puedo pasar por alto con una actitud llena de gracia. ¿Alguien olvidó en la fiesta de cumpleaños dar a tu hijo el bocadillo correcto conforme a su dieta específica? Cree en sus buenas intenciones y agradece sinceramente la gran celebración. Es una excelente oportunidad para que tu hijo recuerde que las cosas no siempre son fáciles y cómodas. Las personas no siempre piensan en nuestras preferencias, pero aún así podemos amarlas. Podemos animarnos y recordar un versículo como Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Se trata de un pecado nocivo que debe confrontarse? A veces nos resulta fácil diferenciar entre nuestras preferencias personales y los pecados nocivos. En cualquier caso, podemos proceder con una actitud de humildad. Podemos estar motivadas por un corazón perdonador que se interesa más por amar el buen designio de Dios que por obligar a las personas a ceñirse al nuestro. Y de ese modo podemos tratar el pecado y buscar la reconciliación necesaria. Una mamá que ha sacado la viga de su propio ojo, al ver sus propios errores, pecados y su necesidad de gracia, puede tratar con mayor eficacia la paja, el problema del pecado que está en el ojo del otro. Si tu amiga ha fallado en corregir a su hijo agresivo después de varios encuentros para jugar, el proceso de perdón y reconciliación pueden incluir una conversación franca pero amable acerca de lo que te dolió a ti o lastimó a tu hijo. Si tú y tu esposo están a punto de salir de viaje con la familia política, el proceso puede incluir una conversación preliminar acerca de los límites en las relaciones. El amor cristiano presenta el pecado delante del verdadero juez, buscando maneras de relacionarse que eviten al máximo el daño causado por el pecado. Reflexiones acerca de las relaciones basadas en el Evangelio. Nos sentamos en torno a la mesa en el restaurante más elegante de nuestro pueblo para un encuentro de amigas después de haber acostado a los niños, y cada mujer pidió algo diferente. Las bebidas llegaron primero: té de hierbas, tazas de chai, café descafeinado con crema y agua embotellada. Luego llegó la comida y los postres: coliflor asado, pan tostado, tarta de chocolate sin harina y galette de arándanos. El plato y la bebida de cada mujer fueron diferentes, pero todas hicieron su pedido del mismo menú. Cuando miré alrededor, noté que las vidas de las mujeres que estaban presentes eran tan diferentes como la comida y las bebidas que teníamos al frente. Había mujeres cuyas edades abarcaban varias décadas, mujeres que trabajaban fuera de casa, mujeres que eran voluntarias, mujeres que se quedaban en casa de tiempo completo. Algunas tenían títulos de maestría, algunas eran dueñas de pequeños negocios, algunas tomaban clases en el seminario y otras estaban decidiendo qué hacer con sus vidas en una nueva etapa. En ese grupo, las misiones representadas variaban desde el hogar hasta los confines de la tierra. Algunas mujeres servían en vecindarios pequeños en áreas rurales. Algunas ministraban a madres en alto riesgo en una clínica local para mujeres.
algunas en programas de acogimiento a menores, y otras se acercaban a personas musulmanas con la esperanza de compartir el Evangelio. Mamás con hijos en escuelas públicas, mamás con hijos en escuelas privadas, mamás que educan en casa, mamás que amamantan, mamás que extraen su leche, mamás que dan biberón con fórmula, mamás que experimentaron el dolor de anhelar un hijo, sustos en el embarazo o niños con necesidades especiales, mamás de 2 hijos y mamás de 5, mamás que cuentan con ayuda en el cuidado de los hijos y mamás que llevan al hombro toda la carga de la crianza, mamás con ingresos de 6 cifras y mamás que se gozan y se las arreglan con un pequeño ingreso ministerial. Mamás, todas sirviendo de maneras diferentes, todas muriendo al yo de maneras diferentes, todas siguiendo y amando a su Señor Jesús, y todas viviendo el Evangelio de maneras únicas según sus familias, pasiones y circunstancias. En Él, por Él y para Él disfrutamos de conversaciones informales y también profundas, con un sentido de comunión y gozo. Y aunque en ese momento alrededor de la mesa fue idílico, fue un pequeño reflejo de las relaciones que podemos tener cuando nuestras esperanzas, expectativas e identidades están arraigadas en Cristo. No tenemos que alzar nuestro manual de la maternidad como el método supremo cuando podemos reconocer el camino de Dios como el único camino. Un camino que podemos recorrer solo con humildad por medio de la persona y la obra de Cristo. No estamos en una competencia, estamos en comunidad. Cuando buscamos el mayor bien del reino por encima de nuestras propias preferencias y deseos, cuando damos prioridad a la reconciliación y al entendimiento, las relaciones pueden florecer en medio de la imperfección e incluso de las ofensas.